Calcular la altura de un poste de luz sabiendo que si nos situamos a 5 metros de su base de piedra, y alzamos nuestra cabeza, podemos ver su copa de luz a un ángulo de 35 grados. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabela y el día de hoy yo les voy a explicar un poco acerca de la teoría de triángulos. Como se sabe, los triángulos son polígonos de 3 lados y de 3 ángulos. Hay muchas clases y clasificaciones de triángulos, entre esos están el equilátero, el isósceles y el escaleno. También se clasifican por sus ángulos, entre esos son los rectángulos, los acutángulos y los obtusángulos. El día de hoy, en este episodio número 2, les daremos a conocer un poco de las razones trigonométricas, que son formas de aprender a calcular el valor de los lados o los ángulos de un triángulo. Entre esas tenemos varias fórmulas que son la del coseno, la tangente y la del seno, que también podemos encontrar en nuestras calculadoras, como las podemos ver en este caso. En mi calculadora podemos encontrar aquí la tangente, el coseno y el seno. Es una forma de calcular y cada una tiene sus fórmulas que les presentaré a continuación. Como pueden ver en esta imagen, aquí les damos a conocer los nombres y las fórmulas de las tres principales razones trigonométricas. Hay muchas más razones trigonométricas, pero el día de hoy nosotros solo les daremos a conocer las principales. La del seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, la del coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y la de la tangente, cateto opuesto dividido para el cateto adyacente del triángulo. Como pudieron ver en la explicación del video anterior, yo les dije que era mucho más eficaz el cálculo de estas usando nuestra calculadora. Tienen que fijarse que su calculadora tenga las opciones que yo les enseñé en el video anterior y configurarla para que así puedan hacer el cálculo de los valores del problema. El día de hoy nosotros les presentaremos un ejemplo con la fórmula de la tangente para que ya puedan irse familiarizando con las razones trigonométricas y la forma de aplicar su uso. Antes de hacerles conocer el problema, sé que muchos de ustedes se harán la pregunta de cómo nosotros logramos determinar el problema sabiendo el valor del ángulo. Pues en este caso nosotros deducimos del ángulo, lo hicimos totalmente al ojo, es un problema inventado en sí, ya que no contábamos con un objeto para medir ángulos grandes. El objeto que se ocupa para medir ángulos grandes es un sextante, que podrán ver la imagen aquí. El sextante es un objeto que lo podemos encontrar ya hecho o también se pueden elaborar sextantes caseros. No pudimos determinar el ángulo usando un simple graduador como este, ya que al ser muy grande era muy poco preciso ocupar un objeto tan pequeño para determinar el valor de un ángulo tan grande. Entonces tuvimos que deducir el ángulo, el valor del ángulo. Pero bueno, si es que ustedes tienen un sextante a la mano y podrían calcular el valor del ángulo, para tenerlo mucho más preciso sería mejor. Pero nosotros en este caso... Hola, soy Carla Vivanco, estudiante de 10º año, y les voy a enseñar cómo resolver este ejercicio. Como podemos ver en el gráfico, tenemos a este lado la altura del poste, que es lo que vamos a encontrar. También el cateto adyacente de 5 metros y el ángulo de 35 grados. Para este ejercicio vamos a necesitar aplicar la fórmula de la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto, lo que vamos a encontrar la altura del poste, ya que está al frente del ángulo, dividido para el cateto adyacente, que son los 5 metros ya dados. A continuación reemplazamos la tangente del ángulo, reemplazamos por el ángulo que nos da, que es 35 grados. Es igual a x, ya que lo que vamos a encontrar es la altura del poste y cateto opuesto,
dividido para los 5 metros del cateto adyacente. Luego tenemos que hacer que la x quede al lado izquierdo para poder resolver de la siguiente manera. X es igual a la tangente de 35 multiplicado por el cateto adyacente, que son los 5 metros. Al hallar la tangente de los 35 grados nos queda aproximadamente 0,70020. Y a esto lo multiplicamos por los 5 metros, que quedaría un resultado de 3,5 metros. Gracias, espero les sirva.